Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Escribir su nombre completo, por favor, en el aula. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días, buenos Buenos días. días, profesor. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Profesor, buenos días. Muy buenos días. Escribir su nombre completo y apellido en el chat, por favor. Buenos días. Buenos días. Escribir su nombre y apellido en el chat, por Buenos días, favor. profesor. Buenos días, Edu Torres. Buenos días. Buenos días, escribir su nombre y apellido en el chat. Muy buenos días con todos los alumnos de primero y secundaria. Estamos a punto de empezar la sesión del día de hoy, para lo cual te voy a pedir que escribas tu nombre y apellido completo en el chat, por favor. Vamos a compartir el siguiente video que aparece en pantalla. Ahí está justamente, lo puedes visualizar. Escribe tu nombre y apellido completo. Y tenemos acá lo siguiente. Vamos a escuchar y observar el siguiente video, ¿ah? Para ver de qué vamos a hablar en esta clase. Las sociedades humanas siempre se han organizado políticamente. En los tiempos modernos ha primado la institución de un Estado para la convivencia pacífica y la defensa de sus ciudadanos. Pero primero, hablemos de qué se entiende por Estado. Este es la organización de una sociedad que tiene 4 elementos importantes: el territorio, una población con características comunes, soberanía sobre su sociedad y un gobierno conformado por instituciones en manos de autoridades. Según el artículo 43 de la Constitución, nuestro Estado es una república democrática, social e independiente. Ahora, este no es el único tipo de Estado que existe. Están los estados federales como Estados Unidos, en los que a pesar de ser un solo estado, cada territorio delimitado mantiene cierta autonomía, como legislar, establecer impuestos o manejar su seguridad. También existen monarquías constitucionales y parlamentarias, como por ejemplo el Reino Unido. Pero hablemos de nuestra definición de Estado. La palabra república implica el cambio de autoridades elegidas cada cierto tiempo y que el poder emana de los ciudadanos. Que ésta sea democrática significa que los ciudadanos participan en la elección de estas personas. En nuestro caso, estamos en una democracia representativa, es decir, los electores no toman las decisiones directamente, sino que escogen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. A cambio, los elegidos tienen la obligación de respetar la ley, los derechos humanos y las libertades que permiten mantener nuestro sistema político. Es decir, no pueden hacer lo que les plazca ni romper las reglas de juego. De hecho, esta es la característica principal para ser considerado un Estado de derecho. Cuando hablamos de un Estado soberano e independiente, significa que dentro del territorio peruano no hay nivel más alto de poder y a nivel internacional tampoco estamos subordinados a ningún otro Estado. En el Perú, el poder no se concentra en una sola institución. Siguiendo el principio de separación de poderes, concepto desarrollado en el siglo XVIII por el filósofo conocido como Montesquieu, contamos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial para realizar las distintas tareas necesarias para mantener al Estado. A ellos se suman otros 10 órganos como el Tribunal Constitucional, que contrario a lo que se piensa no es parte del Poder Judicial, que son llamados organismos constitucionalmente autónomos. Estos funcionan con completa independencia de los poderes mencionados. Además, tenemos a los gobiernos regionales y locales que tienen autonomía para resolver asuntos dentro de su competencia. Esta división es muy importante, pues a pesar de que el presidente es considerado el jefe de Estado, los distintos poderes intentan lograr un equilibrio contrapesando las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Sin un monopolio de poder, podemos evitar situaciones autoritarias que no respeten los derechos que nuestra Constitución defiende. Pero hablemos un poco de cada una de estas instituciones. En esencia, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente, planifica y ejecuta las políticas de desarrollo a nivel nacional.
Para esto, cuenta con la presidencia del Consejo de Ministros y otros 18 ministerios que se concentran en temas específicos como por ejemplo educación o salud. Como contrapeso legislativo es quien se encarga de reglamentar las leyes emitidas. Además, puede observarlas si es que no está de acuerdo con lo aprobado. Por otro lado, el Poder Legislativo, como su nombre lo indica, tiene como fin principal debatir y aprobar las leyes. Sin embargo, también ejerce control político sobre las demás autoridades. Por ejemplo, tiene que aprobar al Consejo de Ministros propuesto por el Ejecutivo. Asimismo, pueden abrir investigaciones a autoridades, incluyendo a los jueces, y sancionarlos si es que consideran que ha habido una infracción. Finalmente, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia y es a quien acudimos cuando la buscamos. Así, se encarga de que todos, ciudadanos y autoridades estatales, cumplan con las leyes vigentes. Pero, ¿para qué existe todo esto? Nuestra Constitución, texto legislativo de mayor jerarquía, asume como fin del Estado la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Así, pone al individuo y su libertad como el centro de toda decisión. Pero esto no sería posible sin algo llamado legitimidad. La legitimidad es, en términos simples, la aceptación y reconocimiento de los ciudadanos hacia sus leyes y su autoridad. Así, el Estado justifica su actuar en el poder otorgado y reconocido por la ciudadanía. Ahora, la Constitución no solo habla de la persona o delimita los poderes, también tiene un capítulo dedicado al régimen económico de nuestro país. Si quieres saber más sobre la relación entre estas reglas de juego y la economía, no te pierdas nuestro siguiente video. Muy bien, entonces a partir de la observación del video podemos responder la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿de qué nos habla el video? Mano levantada, por favor. Manito levantada y después hablan. A ver, te escuchamos, Montesa. Sobre el Estado peruano. Muy bien, muy bien. A ver, Graciela, ¿de qué nos habla el video? Sobre el Estado. Ya, ok, ¿no? Profesor, efectivamente, en realidad el video nos habla de lo siguiente. A ver, vamos a observar por acá. Tenemos, ¿qué es el Estado peruano? Ese es el título de esta clase que puedes copiar en tu cuadernito. Recuerda además nosotros que estamos en la semana número 6, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Les habla el profesor Luis Aníbal Villar Vargas y el tema es el Estado peruano, ¿no? Primero de secundaria. Recuerden las normas de esta clase. Es importante levantar la mano si alguien quiere participar y posteriormente activar su audio. Es importante ingresar a clase con su nombre y apellido completo. Las clases posteriormente deben ser copiadas en su cuaderno, transcritas como una evidencia y desarrollar el producto que se deja sobre este tema. Muy bien, entonces hemos visto este video y el título es ¿qué es el Estado peruano? Dime, Edu Torre, ¿qué pasó? Te veo con la mano levantada. Edu Torre, te escucho. ¿Cómo se llama la área de personal? Vamos a copiar eso. En desarrollo personal, en DPCC. Ajá. Sí, ahí, Ajá. claro. Ahí, Edu Torre, ahí. Muy bien. Entonces, profesor, la pregunta es, ¿qué es el Estado peruano? Y para responder esa pregunta, vamos a pedir, tú has visto ya el video, has escuchado el video y estás en la capacidad de poderme responder. ¿Qué es el Estado peruano? A ver, vamos a ver por acá rápidamente. ¿Qué consideras tú que es el Estado peruano? Manito levantada, por favor. ¿Qué es para ti el Estado peruano? A ver, ¿qué consideras que es el Estado peruano? Ya veo rápidamente algunas manitos levantadas. Montesa, te escucho. Es la entidad que gobierna un país. Es la entidad que gobierna un país, dice el alumno Montesa. A ver, Alca, te escucho. ¿Qué es el Estado peruano según lo que has podido entender del video? Es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. Es la entidad que ejerce el gobierno de la República del Perú. Ya.
A ver, por ahí alguien más, alguien más, alguien más. A ver, a ver, a ver. Una manito levantada por ahí. A ver, Dairon Riojas, el alumno Dairon, ¿no? A ver, Dairon, te escuchamos, Dairon. ¿Tu gobierno es unitario, representativo y organizado según el principio de separación de poderes? Ya, eso dice el video. Interesante, Dairon, ¿ah? Interesante. A ver, vamos a poner acá, estamos apuntando los puntitos. Va participando Riojas, que tiene 17, Alca también, y Montesa, ¿no? Montesa 17, Alca 17 y Riojas 16. A ver, ¿qué más es el Estado peruano Orbeso Almendra? Es la entidad que ejerce la República del Perú. Es la entidad que ejerce la República del Perú. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Camayo, Orbeso Almendra. Dime, Camayo. Es un grupo de personas que ayuda a servir a las personas. Es o son personas que ayudan a servir a las personas. Ok, muy bien, Camayo. A ver. Muy bien, chicos, vamos a responder entonces a la pregunta, ¿qué es el Estado peruano? Nosotros tenemos por acá lo siguiente, tenemos a los siguientes educandos que están en clase. Almendra Orbeso, Maricielo Orbeso, Alcides Velarde, Ismis Izaguirre, André Tello, Camayo, Daniel Fabricio Watanabe, Diego Villanueva, Michelle Reyes, Fran Medalla, Ariana Cordero, Emilio Salas, Camayo Chalén, Alejandra Padilla, Fabiana Medina, Cristian Reyes, Fran Montesa, Sheris Casimiro, Graciela Alca, Dairon Rioja son los alumnos que están en clase, ¿no? Y si alguien más está, escriba su nombre y apellido para no ponerle falta. Muy bien. Entonces, ¿qué es el Estado peruano? Dice. A partir de esa pregunta vamos a responder esto, mira. El Estado peruano, profesor Luis Aníbal, nosotros lo podemos definir de la siguiente forma. Mira, vamos a ver acá. Hay una pregunta, ¿no? ¿Qué es el Estado peruano? Y después de escuchar el video, podemos darle esta respuesta, ¿no? Profesor, ¿qué es el Estado peruano? Un conjunto de instituciones como qué, profesor, por ejemplo, tenemos instituciones como los poderes del Estado, ¿no? Como la Policía Nacional, órganos también, profesor, de control, como por ejemplo tenemos la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, órganos, y leyes, como todas las que establecen en la Constitución Política, que se encargan de conducir las relaciones de una nación dentro de un territorio. Es el Estado peruano. El Estado peruano entonces está formado por instituciones como la Policía Nacional, parte del Estado, órganos como por ejemplo la OMPE, como por ejemplo el Jurado Nacional, como por ejemplo la OCMA, ¿no? Órganos, profesor, cada uno autónomo, y leyes además. Un montón de normativas que se encuentran en la Constitución Política y que van a permitir conducir las relaciones de una nación dentro de un territorio, ¿no? Entonces, eso es el Estado. Cada vez que me pregunten qué es el Estado peruano, yo debo responder, es un conjunto de instituciones como la policía, como de repente profesor de las Fuerzas Armadas, instituciones castrenses, militares, el ejército, la marina, la Fuerza Aérea, órganos como el Jurado Nacional de Elecciones, que se encarga de velar por el cumplimiento de un determinado proceso, la OMPE, que se encarga también de llevar el proceso de elecciones y de sufragio, que tanto se ha hablado esta semana, y las leyes que uno debe cumplir y que uno debe seguir, leyes que han sido elaboradas por el Congreso de la República a lo largo de su historia. Ahora, el Estado lo que busca, ¿qué cosa es, profesor? Conducir de una manera adecuada, correcta, las relaciones de una nación dentro de un territorio, obviamente que es el Perú. Ahora, una pregunta que uno se puede hacer tranquilamente es la siguiente. ¿Cuál es el origen del Estado peruano? ¿Dónde se originó? ¿Cuándo se originó? ¿En qué momento se originó? A ver, pregunta. ¿Cuándo se originó, crees tú, el Estado peruano? A ver, levanta tu manito. ¿Desde qué momento existe el Estado? A ver, piensa un poquito. Fran Montesa, te escucho. Unos años después, desde que Perú se independizó. Ya podría ser en Independencia, dice Montesa. Izaguirre, te escucho. Después de la guerra Después de la guerra, ¿con qué país? que tuvo Perú,
¿Con qué país, pues? Después de una guerra, me dice. De Chile. Ya, de Chile. Ya. A ver, Dairon Riojas, Después de la independencia. después de la independencia. Ya. A ver, Emilio Salas. Emilio Salas. No me escucha, me parece, ¿no? Bueno, entonces, después voy a seguir preguntando. Vamos a ver por acá, entonces. ¿El Estado peruano tiene su origen dónde, profesor Luis? ¿Ya? Tiene su origen en el año 1823. ¿Qué pasó ese año, ¿El profe? 3 de agosto de 1821? No, no, no. El Estado peruano tiene su origen en el año 1823. ¿Qué pasó en 1823? Se estableció la primera constitución política de nuestra historia. ¿Ya? Entonces, el Estado peruano se origina en ese año cuando se elabora y se establece la primera constitución política de la historia. Y la primera constitución política se establece por el primer Congreso peruano, ¿no? Por el primer Congreso peruano. Entonces, ahí tiene su origen el Estado peruano, cuando se desarrollan las leyes y las normas elaboradas por ese Congreso. Ahí está, ¿no? Su origen. Ahora, el Estado peruano además cuenta con elementos. ¿Qué significa elementos, profesor? Cada uno de los órganos que van a hacer posible que el Estado surja. El Estado peruano no surgiría o no se desarrollaría si es que no tuviese los siguientes elementos. ¿Cuáles, profe? Por ejemplo, nación. ¿Qué cosa es una nación? ¿Qué entendemos por nación? A ver, pregunta. Levanta tu manito y me respondes qué es una nación para ti. A ver, Edu Torre, ¿qué es una nación para ti, Edu Torre? Graciela Alca, te escucho. ¿Es el conjunto de personas de un mismo origen? Ya, conjunto de personas que tienen un mismo origen. Puede ser. Montesa, te escucho. Profesor. Comunidad social, política y cívica que se desarrolla en un mismo país. Ok, muy bien. Una comunidad social, política y cívica que se desarrolla en un mismo país. Perfecto. Izaguirre, ¿qué cosa es una nación, Izaguirre? No está. Mariciel Orbeso, te escucho. En conjunto de personas de un mismo origen. Conjunto de personas que tienen un mismo origen, me dice Maricielo. Ya, muy bien. Entonces, profesor, nosotros vamos a completar acá qué es una nación. La nación lo podemos definir de la siguiente manera, mira. Conjunto de personas que tienen un mismo pasado, ¿no? Comparten un mismo pasado. Son el conjunto de personas, por ejemplo, los peruanos tenemos un mismo pasado. Nuestro descendiente o nuestros ascendentes o nuestro origen está vinculado al imperio incaico, ¿no? Y a todas las culturas que se desarrollaron antes de los incas. La cultura chavín, la cultura moche, la cultura nazca, la cultura chimú, etc., etc., ¿no? Entonces nosotros compartimos ese pasado. Cuando nosotros hablamos de la historia del Perú, conocemos ese pasado. Los profesores nos enseñan cómo vivían nuestros antepasados, qué desarrollaron, qué construyeron, por qué lo hicieron. Entonces, al conocer ese pasado, podemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, podemos tener una moral, una autoestima muy fuerte, pero sobre todo el conocimiento de ese pasado nos une en un presente. Por ejemplo, cuando dicen que Machu Picchu ha sido nombrada o denominada como una maravilla moderna, todos los peruanos se sienten felices y contentos. Por ejemplo, ayer en el fútbol ganó Perú 2-0 a Ecuador y después de mucho tiempo muchos peruanos se volvieron a sentir felices. Y eso que pasó es parte del presente. El pasado permite unirnos en el presente y tener la idea que en un futuro podemos ser un mejor país, más justo, más solidario, más fuerte, más desarrollado. Esa es nación. En pocas palabras, la nación somos todos. La nación es
Montesa, es Salca, es Riojas, es Camayo, es Izaguirre, es Edu Torre, es Tello, son todos, ustedes, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus abuelos, sus padrinos, madrinas, todos somos parte de esta nación. Entonces cuando te digan, oye, ¿qué es la nación? La nación, dile, somos todos somos la nación, todos aquellos que compartimos un pasado. Por ejemplo, pregunta si me has entendido. ¿Nosotros y los venezolanos formaremos parte de una nación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, te escuchamos, André Tello. Sí. Sí, ya. Camayo, te escuchamos. No, ¿Por qué, Camayo? porque tenemos diferentes cosas entre nosotros. Sobre todo, ¿qué cosa no compartimos, Camayo? ¿Qué cosa es lo que no tenemos igual? Nuestras costumbres, nuestras religiones. Y según lo que hemos explicado hace un momento, ¿nuestro qué? ¿Qué cosa nos falta para ser una nación con ellos? Pasado. Camayo, estoy No con tenemos la Camayo. misma sangre. Por favor, yo estoy pidiendo que ya levanten la mano y cuando tengan que hablar, hablen, porque estoy evaluando a sus compañeros. Eso es lo que yo quiero. Si yo le digo a un alumno, ya hable, tiene que hablar. Si no, bueno, espera que sea su turno. Muy bien, ya pasó la pregunta, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, todos los peruanos somos parte de una nación porque compartimos un mismo pasado histórico. Pero de repente si viene un alemán, viene un brasileño, un venezolano, un colombiano, no nos vamos a sentir parte de la nación peruana. Quizás parte de la nación latinoamericana, sí, pero es otra cosa. No parte de la nación peruana. ¿Por qué? Porque no tenemos un pasado en común. Ellos tienen sus propias tradiciones, sus propias culturas y se sienten orgullosos por eso. Nosotros tenemos nuestras propias culturas, nuestro propio pasado histórico. Ellos no tienen a Moche, no tienen a Nazca, no tienen a los incas, no tienen a Machu Picchu, nosotros sí. Entonces la nación es un conjunto de personas con un mismo pasado que les permite sentirse felices en su presente y tener un anhelo de desarrollo en el futuro. Eso es. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Territorio, dice, ¿no? Entonces, ¿el territorio qué cosa es, profesor, el territorio? A ver, pregunta para, a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Qué cosa es el territorio? A ver, Frank Montesa, te escucho. Es todo, toda la ubicación que que pertenece a cualquier país, Ya es la hasta ubicación. un límite. Ok, Montesa. Michelle Reyes, te escucho. Extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. Ya, una extensión de tierra. Ok, que pertenece a un estado. Muy bien. Vamos a ver por acá entonces. André Tello. Es el área que pertenece a una persona. El área que pertenece a una persona. Yo, profe. Ya. Bien. Por favor, no hablen. Esperen que yo los llame. Si no, yo no los voy a llamar. Maricielo Orbeso. La propiedad que nos pertenece. La propiedad que pertenece ya a territorio, correcto. A ver, Dairon Riojas. Dairon Riojas. Dairon Riojas. Dairon Riojas. Sí, profe. Te escucho. ¿Es una organización, una institución o un estado? Ya, ok, listo. Entonces, profesor, bueno, luego sigo preguntando. ¿Qué cosa es el territorio? A ver, el territorio nosotros lo podemos comprender o definir de la siguiente manera. Primero podemos decir que el territorio es el espacio geográfico, ¿no? Es el espacio geográfico donde vive cada uno de nosotros. El suelo, donde está nuestra casita, el mar, donde de repente en algún momento vamos a un botecito y paseamos por el mar, por la playa. Es, profesor, de repente si tomamos un avión para irnos a Ica, para irnos a Arequipa, ¿no? Es ese espacio aéreo. Y de repente cuando el Estado nos dice que han encontrado oro, petróleo, ¿no? El subsuelo. Todo eso es el territorio. El territorio
es aquel lugar donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas y donde además el Estado ejerce soberanía, donde las leyes se deben cumplir, donde la policía, las Fuerzas Armadas, los poderes deben desarrollar y buscar una buena relación entre cada uno de los miembros de esta nación. Entonces, el espacio geográfico es el lugar que ocupamos nosotros. En este momento en tu casita estás dentro del territorio peruano, estás protegido por las leyes del Perú. No puede venir nadie de otro país a de repente pretender quitarte tu casa, porque el Estado las debe proteger, ¿no? Entonces el territorio es este espacio geográfico que habitan ustedes, sus padres, sus hermanos, ¿ya? Y que obviamente el Estado ejerce soberanía, pues, ¿no? El único que puede intervenir en cualquiera de estos los espacios es el Estado. No puede intervenir ningún otro país, porque tiene soberanía, ¿ya? Entonces, suelo, subsuelo, espacio aéreo y espacio marítimo forma parte del territorio. Bueno, otro elemento del Estado peruano es la soberanía. La soberanía, profesor, claro. La soberanía también es un elemento del Estado peruano. Y la soberanía lo podemos entender de la siguiente forma. Es la potestad que tiene el Estado para que dentro de su territorio se puedan cumplir las leyes, ¿no? El Estado tiene la potestad de que dentro de este territorio que es extenso, todas las leyes deben ser cumplidas por cada uno de los miembros de la nación. Todas. Por ejemplo, el domingo, toda la nación ha ido a las urnas a elegir a su presidente de la República, ¿no? Entonces el Estado ha generado esa soberanía, ha generado que en todo el territorio se celebre esta fiesta democrática. Costa, sierra y selva, todos han participado. Entonces el Estado tiene soberanía dentro de nuestro territorio, ¿no? No se pueden celebrar en nuestro territorio de repente algo que no está permitido por la ley. La soberanía es, profesor, el derecho que le da y que le damos, ¿no?, a través de las leyes al Estado, para que el Estado busque ejecutarlas y que se cumplan además. Cuando dice toque de queda, a tal hora, ese es el lapso que solo las personas pueden transitar. Eso forma parte de la soberanía del Estado peruano. Bueno, vamos a ver otro elemento del Estado, la organización. Cada vez que hablamos de organización, tenemos que mencionar qué cosa es el ordenamiento jurídico que se obtiene por medio de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, ahí están los poderes del Estado. ¿Cómo ordenamos jurídicamente? Es decir, ¿cómo ordenamos el Estado en base a leyes? A través de un poder legislativo, un Congreso que se encargue de elaborar estas leyes para que el Poder Ejecutivo las pueda hacer cumplir, ejecutar, y para que el Poder Judicial las pueda fiscalizar. Cada uno de estos organismos se encargan de organizar un adecuado desarrollo de nuestro país, ¿no? Organización. Y bueno, el Estado peruano también posee, ¿qué cosa? Posee características. Sí, profesor, claro. El Estado peruano posee características. Por ejemplo, una característica del Estado es que somos una república. El Estado peruano es republicano. ¿Por qué es republicano, profesor? Porque, para empezar, el poder forma parte del pueblo. Solo las repúblicas, todos los países, o todos los gobiernos, o todos los estados que poseen esta característica republicana, se encuentran divididos en tres poderes: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. En una república, los ciudadanos pueden elegir a sus autoridades a través del voto, ¿no?, a través del sufragio y a través de un proceso que se llaman elecciones. Cuando encontramos esos elementos, hablamos de una república. Cuando encontramos los tres poderes independientes, ¿no? Que el poder no lo tenga una persona o solo una institución, sino que esté dividido, según lo que decía el filósofo Montesquieu. Lo judicial para que se encargue de ¿qué? De fiscalizar las leyes, lo legislativo para que se encargue de elaborar las leyes, y el ejecutivo para que se encargue de hacer cumplir las leyes. Todos esos elementos forman parte de los poderes. El ciudadano que con su voto puede elegir sus autoridades en un proceso que se llaman elecciones. Esos elementos nos convierten en un Estado republicano,
donde cada 5 años se elige a una autoridad llamada presidente de la República, porque es presidente de todos los peruanos. Pues es la República. ¿Qué es la República? Res pública. República viene de dos voces o dos palabras. Res y publis, que significa cosa del pueblo, ¿no? El pueblo mismo es el que va a elegir sus autoridades. Característica número 1. Característica número 2 tiene que ver con lo democrático. El Estado peruano es democrático porque la democracia significa la participación de las mayorías, la participación del pueblo, que lo que tú pienses, que lo que tú decides, que lo que tú crees, se puede ejecutar. Eso es democrático, donde tu opinión, donde tu expresión se toma en cuenta, donde no se hace lo que una persona piensa, sino se hace lo que la mayoría desea, lo que la mayoría elige. Eso es una democracia. Eso es vivir en democracia, ¿no? Porque existen varios tipos de elementos o varios tipos de gobiernos. Por ejemplo, la palabra democracia es gobierno del pueblo. La palabra teocracia es gobierno de los sacerdotes. Por ejemplo, la palabra timocracia, gobierno de los que tienen poder económico. Pero específicamente la democracia es el gobierno del pueblo y es el gobierno que en este momento forma parte del Estado peruano. Somos un Estado republicano, somos un Estado democrático. Republicano porque elegimos a nuestras autoridades y democrático porque estas autoridades son elegidas por el pueblo mismo, que tiene derecho a insurrección si las autoridades no obedecen las leyes, ¿no? Pregunta, al parecer, según los datos de la OMPE, ¿quién va a ser nuestro nuevo presidente elegido por el pueblo? Levanten la mano, por favor. Muy bien, tenemos acá a Alcides Velarde Utani. A ver, Utani, te escuchamos. Profesor, yo miré las noticias y parece que es que parece, pero yo digo que es Pedro Castillo. Ya, entonces hay un debate, ¿no? Puede ser Keiko, puede ser Pedro Castillo. Bueno, profesor, En otro país están votando los otros peruanos, también dicen así. claro, ¿no? Aparentemente eso se va a decidir en el transcurso de las horas, pero hasta el último reporte de la OMPE, el nuevo presidente del Perú podría ser Pedro Castillo, ¿no? Del Partido Perú Libre, según los últimos reportes de la OMPE. Vamos a ver todavía que el reporte sea de manera oficial al 100%. ¿Cuánto están? Ahorita están en 98, 99%. Profe, ¿por qué tanto demora? Porque hay que procesar todas las actas, no solamente del Perú, sino también de Hay que contar las fichas. actas, ¿no? Las actas electorales, y hay que hacer un conteo bastante responsable también, ¿no? Para evitar inconvenientes, para evitar cualquier suspicacia. Una pregunta. Además que somos un país muy numeroso y muy diverso, ¿no? Costa, sierra y selva, las actas a veces no llegan a la hora, demoran, y es todo un tema, ¿no? Muy bien. Profe, ¿cómo será en Chile que hay más habitantes? Sí, pero también depende mucho de la capacidad del Estado. Nosotros, la pandemia también nos ha debilitado, pues ha generado estos inconvenientes de no acercarse mucho, no aglomerarse, y ha generado también cierto desorden en todo el Perú. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a ver otra característica del Estado peruano. Otra característica es lo social. Somos un Estado social, ¿por qué, profesor? Porque debemos velar por nuestra sociedad. Lo más importante que el Estado peruano tiene es velar por el respeto, por la protección de la persona humana. Eso es lo más importante. El fin supremo del Estado es velar por ti, por tu papá, por tu mamá, por tu tío, por tu hermano, por tu abuelo, por el profesor Luis, por tu tutor, por el director, por todos. Es el fin supremo del Estado. Velar por la dignidad, por el respeto de la persona. Por eso en pandemia el Estado se preocupa por dar oxígeno, por dar medicina, por dar vacunas. Por eso empieza el tema de la vacunación, porque lo más importante es la persona humana. Eres tú, soy yo, somos todos. Entonces, eso es el objetivo del Estado peruano, el respeto y, profesor, el cumplimiento de que el bien común sea para todos, ¿no? El fin supremo del Estado es velar por el respeto y la dignidad de la persona humana. Bueno, otra característica es soberano.
el Estado peruano es soberano en su territorio, ¿no? En el suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo. ¿Qué significa soberano? Que la potestad de poder ejecutar, ¿no?, leyes, de poder hacerlas cumplir, es del Estado. No puede venir un gobierno chileno, colombiano, brasileño a intentar hacer en el Perú el cumplimiento de sus leyes extranjeras. Eso no se puede dar. Es más, si un extranjero viene al Perú, un francés, un alemán o un chileno, viene al Perú, él tiene que encargarse de respetar y cumplir las leyes del Perú, ¿no? Porque está dentro de nuestro territorio, porque está dentro de nuestra soberanía y nuestra organización. Así como si tú vas a otro país, debes comportarte de acuerdo a las leyes de ese país. Así como cuando una persona viene a tu casa, ¿no? Tú le abres la puerta de tu casa, esa persona debe comportarse de una manera adecuada, no ensuciar, no destruir, no golpear. Eso forma parte del Estado peruano. Luego tenemos que el Estado peruano es indivisible. ¿Qué significa indivisible? Es decir, profesor, que todas las leyes que se ejecutan, que se elaboran, forman parte de un único gobierno. Nuestro gobierno es unitario. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestras normas están reguladas por el jefe de gobierno. ¿Y quién es el jefe de gobierno? El presidente de la República. Si bien cada departamento, cada región es autónoma en sus leyes, Arequipa es autónoma de repente en el tema de repente económico, puede designar su presupuesto para hacer obras en Arequipa, igual Loreto, igual Tacna, igual Moquegua, pero ellas, por ejemplo, no pueden desarrollar sus propias leyes. Arequipa, Moquegua, Tacna, Piura, Tumbes están reguladas por un único gobierno, que es la del Estado peruano, representado en el presidente de la República. No es como en otros países donde cada estado tiene la potestad de elaborar sus leyes, de elaborar su autonomía más política. No, acá en el Perú la autoridad máxima recae en el jefe de gobierno, porque somos un estado indivisible, somos un estado unitario. Acá no tenemos dos presidentes, acá no existe el Perú del Norte o el Perú del Sur, no. Porque si tú te vas a Tacna o viajas a Piura, los tacneños y los piuranos igual forman parte de este estado. Igual han votado para elegir a un presidente. Y por lo tanto, el jefe de estado o el jefe de gobierno es válido para todo el territorio nacional y para los peruanos que están en el extranjero. Por eso ahora en las elecciones estamos esperando el voto de los que vienen en el extranjero, porque uno dice, pero ¿por qué votan ellos si no están en el Perú? Bueno, ellos tienen derecho al voto porque son peruanos, igual que tú, solo que se encuentran o estudiando o trabajando en el extranjero, pero eso no significa que han perdido el derecho al voto. Y por lo tanto, ese voto va a servir para elegir a nuestro presidente de la República por vía democrática, cuyo fin supremo será velar por la persona humana, ejercer una soberanía y generar un gobierno unitario, válido para todos nosotros en nuestro estado, territorio. Bueno, a partir de esas características, podemos pasar a esto, mira. ¿Cómo nace el Estado peruano? Pregunta, tú debes saber. El que aparece en la imagen, ¿quién es? Levanta la mano. ¿Quién aparece en esa imagen? Yo sé que tú sabes. Yo sé que tú sabes, Almendra Anaí Orbeso Valdés. Almendra, te escucho. profe. Almendra. San Martín de Porres. No es San Martín de Porres, Almendrita. A ver, vamos a ver. Pues no me digan yo, pero cuando me dicen yo no hago caso. Watanabe, te escucho, Watanabe. ¿Quién es? ¿Simón Watanabe? Bolívar? No, Watanabe, no es. ¿Quién es Camayo? Camayo. No está. Alejandra Padilla, ¿quién es? ¿Cristóbal Colón? No. ¿Quién es el que aparece en la imagen? Fabiana Medina. ¿José de San Martín?
Muy bien, Fabiana Medina, excelente, ¿ah? Muy bien, te he puesto 2 puntos, Fabiana Medina. Profesor, el que aparece en la imagen es don José de San Martín. Y don José de San Martín es clave para la historia del Perú y para el Estado peruano, porque él da el grito de libertad, y en la época de San Martín el Perú todavía era una colonia de España, ¿no? Si bien él da el grito de libertad para darnos lo que supuestamente es la independencia, pero aún nuestra independencia era bastante débil porque el virrey todavía estaba en la sierra del Perú, los españoles no habían sido expulsados. Sin embargo, algo que hace San Martín es que él se convierte en el protector del Perú. San Martín no es presidente, ¿ah? El cargo de San Martín es de protector. Y a la época que San Martín gobernaba el Perú se le llama protectorado, el gobierno de San Martín. Y San Martín, durante el protectorado, se encarga de desarrollar algunas obras. Bueno, una de las cosas que va a hacer don José de San Martín es el de convocar al primer Congreso peruano, el primer Congreso en la historia del Perú, que se instala en 1822. Y este primer Congreso se encarga de elaborar nada más y nada menos que la primera Constitución política, en el año 1823. Y la primera Constitución política del Perú del año 1823 es la que marca oficialmente el nacimiento del Estado peruano. Entonces, el Estado peruano está constituido por una nación que somos todos. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu hermana, tu tío, todos somos parte de esta nación. El Estado peruano está constituido por una soberanía, que es decir, la potestad de hacer cumplir las normas, leyes dentro de nuestro territorio. Para velar por el orden interno está la Policía Nacional, ¿no, profesor? Dios, patria y ley es parte de su lema, su norma. Y también el Estado peruano ejerce la soberanía dentro de un territorio. La nación vive en un territorio, en una patria. La patria, el territorio, ¿cuál es? El espacio marítimo, el mar de Grau, las 200 millas, el espacio aéreo, el cielo que cubre nuestro territorio de norte a sur, de Tumbes a Tacna, de Boreal a Austral, ¿no, profesor? El espacio terrestre, el suelo donde vivimos, donde están Miraflores, Comas, Zapayal, Puente Piedra, Ancón, Pista Nueva, Ventanilla, Pachacútec, y el subsuelo, aquello que está, obviamente, profesor, lleno de muchos recursos, cobre, oro, plata, hierro. Por eso dicen que los recursos le pertenecen al Estado y le pertenecen a la nación, porque forma parte de nosotros. Simplemente que son administrados por el jefe de gobierno, que es el presidente de la República, ¿no? Todo eso forma parte de territorio. Mira, tenemos un territorio bien rico, ¿ah? Espacio marítimo, espacio aéreo, suelo y subsuelo, ¿no? Y obviamente no podrían faltar la organización de este Estado. Este Estado está organizado en poderes, según lo que decía el filósofo Montesquieu. Un poder judicial para fiscalizar, para sancionar aquellas leyes que no se cumplen de manera adecuada, ¿no? Ahí está. Un poder legislativo que reside en el Congreso, que se encarga, entre otras cosas, de la elaboración de leyes, de la fiscalización del Poder Ejecutivo, el presidente, de la planificación y supervisión de diferentes organismos y autónomos, y un Poder Ejecutivo que está comprendido por el presidente de la República y que reside en el Palacio de Gobierno. Y todo esto forma parte de la organización. Entonces, el Estado peruano tiene 4 elementos: nación, soberanía, territorio y organización. Nace a partir del primer Congreso, convocado por don José de San Martín, y en ese primer Congreso se elabora la primera Constitución Política de 1823, que lamentablemente no entró mucho en vigencia, porque en esa época llega Simón Bolívar para lo que vendría a ser la campaña de Junín y Ayacucho, y esa Constitución se va a suspender. Esa es la historia del Estado peruano. Y a partir de esa historia del Estado peruano, nosotros podemos desarrollar este producto, ¿no? Que son básicamente 5 interrogantes, donde cada uno vale 4 puntos. Muy bien, estimados alumnos, nos estaríamos quedando ahí. Espero que
Nos vemos mañana en geografía. Cuídate mucho y ten un excelente y maravilloso día.